La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, pues nada, agradecemos de verdad muchísimo la presencia del licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE. Con él vamos a conversar sobre la consulta ciudadana del 1 de agosto. Y licenciado, le agradecemos de verdad quienes estamos en la mesa de contextos, Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámenes, que nos tomen la llamada, porque la provincia también existe y porque estamos muy interesados en conocer cuáles son las particularidades de esta consulta y cuál es la responsabilidad que tiene el INE al respecto. Muchísimas gracias por estar. Marcela, al contrario, el agradecido soy yo. Como muy bien dices, este país es muy grande, diverso, no se centra todo solamente en la capital de la República, y el INE afortunadamente tiene un despliegue territorial en todo el país, y insisto, el agradecido soy yo que nos den la oportunidad de llegar a un público mucho más amplio a través de un programa tan escuchado como el de ustedes. Saludo también a Manuel y Arturo en esta mañana. A sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya estamos en la víspera, ¿no? Finalmente dábamos cuenta temprano sobre que las boletas que se utilizarán para la consulta llegaron ya al INE en Gómez Palacio. Y bueno, interesados en saber cuál es el compromiso y la responsabilidad que tiene el INE en este ejercicio democrático de consulta popular. Básicamente nuestra responsabilidad consiste en la parte, digamos, logística, operativa del ejercicio que tendremos el próximo 1 de agosto. A nosotros nos toca, por mandato constitucional y legal, porque hay una ley en la materia, es instalar lo que vamos a llamar las mesas receptoras de la consulta popular, que es el equivalente a las casillas a las que acudimos el pasado 6 de junio, en donde podrá asistir la ciudadanía a manifestar su opinión en torno a la pregunta. Insisto, nuestra tarea es instalar las mesas, recibir la opinión de la ciudadanía manifiesta en cruzar su punto de vista sobre la boleta y contar el resultado de eso y obviamente difundirlo y darlo a conocer finalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa de la consulta, la pregunta que se va a hacer, originalmente provino de la Presidencia de la República. Fue avalada por la Corte, aunque la Corte hizo una modificación a la pregunta que originalmente el presidente había hecho, y esto fue avalado por el Congreso de la Unión y mandató al Instituto para que con esa pregunta que no formulamos nosotros, se hiciera todo el ejercicio que vamos a conocer y al que estamos convocando a la ciudadanía el próximo 1 de agosto. La mecánica es que los mismos participantes del pasado proceso electoral el 6 de junio en las mesas de casilla participen también una vez más y que haya observadores electorales tal cual se tratara de una votación de las que luego solemos tener con frecuencia. Efectivamente, lo que hicimos, dado el plazo tan corto que corrió entre el pasado 6 de junio, donde acudimos todas y todos a este ejercicio tan amplio de elección de representantes y gobernantes, acudimos a los mismos ciudadanos y ciudadanas que nos hicieron el favor de acompañarnos como funcionarios de mesas directivas de casillas el 6 de junio, para que con la experiencia que tuvieron ya y la capacitación que recibieron, pues nos pudieran ayudar a este ejercicio que es ahora mucho más sencillo. Se trata solamente de una boleta y se cruzará solamente un sí o un no. Afortunadamente hemos tenido una respuesta sensacional, así lo puedo calificar, de la ciudadanía, y ya prácticamente tenemos el 97% de todos los funcionarios y funcionarias que van a ayudarnos 1 de agosto listos para estar recibiendo la voluntad ciudadana. El 3% restante seguramente lo vamos a lograr en los próximos días que están de aquí al 1 de agosto. Licenciado, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. ¿Las 57,000 mesas que se van a instalar en el país son suficientes para este ejercicio o lo ideal hubiera haber sido instalado más, sobre todo por el tema de evitar las aglomeraciones producto de las normas sanitarias? Efectivamente, Manuel, muy buen día. Originalmente nosotros habíamos previsto instalar un número mayor de casillas, alrededor de 97,000. Lamentablemente no tenemos recursos
para hacer esta consulta. Lo solicitamos en su momento a la Cámara de Diputados el año pasado, cuando se estaba aprobando el presupuesto para este ejercicio fiscal. Después, al no tener una respuesta favorable, acudimos a la misma Secretaría de Hacienda para solicitar una ampliación presupuestal, e incluso a la misma Corte, que fue quien calificó y modificó la pregunta. Lamentablemente las respuestas no fueron positivas en virtud de la emergencia sanitaria que vive el país y otros factores. Y entonces tuvimos que reducir el alcance de instalación de casillas a poco más de 57,000 que bien mencionas, que son los recursos con los cuales contamos a partir de suspensión de algunos programas. Tuvimos ahorros producto de la misma pandemia, como sucede en muchas otras instancias, en donde no acudir tan frecuentemente a oficinas y demás, permitido ahorros en luz eléctrica, agua, rentas, etcétera. Y entonces logramos reunir un poco más de 500 millones de pesos, que hizo con lo cual podemos instalar estas 57,000 casillas. Y afortunadamente vamos a reutilizar muchos de los materiales que se usaron el 6 de junio para hacer este ejercicio. Entonces, pero de cualquier manera, don Manuel, colegas y ciudadanía en general, pues podemos garantizar lo siguiente. Va a haber un máximo de 2,000 boletas por mesa receptora. Es un ejercicio realmente muy, muy sencillo, no es tan complejo como una elección ordinaria. Insisto, es una pregunta que hemos estado difundiendo ampliamente. La ciudadanía solamente tiene que contestar un sí o un no. Entonces, el flujo de la ciudadanía en la casilla, en la mesa receptora, pues puede ser muy, muy rápido. Están previstas todas las medidas sanitarias, cubrebocas, geles antibacteriales, se va a estar sanitizando. Es decir, el protocolo que usamos exitosamente y aprobamos el pasado 6 de junio es el mismo que se va a utilizar ahora para el 1 de agosto. Y además estamos buscando que estas 57,000 casillas pues estén en los lugares más conocidos ya por la ciudadanía, para que sea muy rápido la localización de las mismas y el flujo, insisto, de los ciudadanos en el paso por la casilla sea realmente rápido. De manera tal que creemos que ya hemos hecho en tiempos y movimientos las mediciones correspondientes, que ese tema, Manuel, está garantizado de que se puede hacer adecuadamente siguiendo los protocolos sanitarios. Muy bien. Ahora, sabemos que para que la consulta sea vinculante tiene que participar cuando menos el 40% de la lista nominal, y que bueno, hay una percepción de que pues esta consulta es innecesaria en términos de lo que se está proponiendo. Digo, por un lado, qué bueno que exista en nuestro sistema democrático la figura de la consulta popular. Creo que es una herramienta de participación ciudadana y de democracia participativa fundamental, y ojalá que como la consulta tuviéramos más herramientas, pero hay una percepción amplia entre la población, y ha sido tema también de diversos análisis, licenciado, de que a lo mejor se está desperdiciando recurso con hacer una pregunta de esa naturaleza, de preguntarle al gobierno si deseamos que haga su trabajo, que aplique la ley, cuando eso no tendría por qué someterse a consideración. ¿Cuál sería el mensaje ante esta percepción por parte del árbitro electoral del INE, que bueno, está desarrollando toda esta operatividad para que esto se lleve a cabo? Bien, que tienes muy claro, y lo cual me da muchísimo gusto, cuál es el panorama al cual nos vamos a encontrar, y que es la primera ocasión en la cual efectivamente a nivel federal se hace un ejercicio de esta naturaleza, es decir, de lo que los teóricos denominan la democracia directa, para que la ciudadanía pueda pronunciarse en torno a un problema de carácter nacional. De ahí que la reforma constitucional que se hizo para hacer efectivo este ejercicio, y después la reforma legal, pues haya hecho posible que, bueno, tiene limitaciones, hay cosas que no se pueden preguntar, que están desde la Constitución, por ejemplo, cuestiones de seguridad nacional, cuestiones económicas, en fin. Y para hacer una pregunta que tenga este carácter y alcance de interés nacional, se hizo desde la propia Constitución la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que calificara la constitucionalidad de la pregunta.
¿Qué es lo que vimos ahora? Lo que motivó este ejercicio, porque puede venir la iniciativa desde el presidente de la República o desde un grupo de ciudadanos que reúnan el requisito de un porcentaje del listado nominal. En este caso llegó la pregunta vía la Presidencia de la República. La Corte la modificó originalmente para que fuera armónica con el alcance constitucional que puede tener la consulta, y es la pregunta que vamos a hacer el próximo primero de agosto. Efectivamente no es, Manuel, una pregunta precisamente fácil, porque habla de si estamos de acuerdo en que se inicien acciones para calificar las acciones de actores políticos del pasado. No es precisamente una pregunta sencilla, pero va a ser el primer ejercicio de esta naturaleza. Y yo confío en que nos vamos a ir acostumbrando como sociedad a ir teniendo estos ejercicios con cierta periodicidad. Y vamos a ir afinando todos los que participamos en esto el alcance y el interés de estas preguntas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y lo señalas muy bien, para que el resultado sea vinculante, es decir, para que el resultado se traduzca en acciones específicas, tiene que participar al menos el 40% del listado nominal de todo el país. Eso será alrededor de un poco más de 37 millones de ciudadanas y ciudadanos que deben participar si consideramos que el listado nominal tiene 93.4 millones en todo el país. Entonces estamos convocando a la mayor cantidad de personas que sea posible, que acudan este domingo 1 de agosto a prestar su opinión, para que se rebase el umbral del 40%, y entonces el resultado de esa consulta tenga efectos que nosotros turnaremos a la Corte para que desde ahí, en caso de que se rebase el 40%, se proceda a lo conducente. Eduardo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, le saludo Arturo González, buenos días. Buenos días, Alejandro. Un poco siguiendo la línea de la pregunta que hacía Manuel, y en el contexto en el que estamos actualmente, en donde ha habido pues señalamientos contra el INE, ahora sí que de todos lados, ahora también con lo de las multas que están aplicando, que pretenden aplicar al Partido Verde y al gobernador electo de Nuevo León, y los señalamientos que ha habido también de parte del presidente hacia el INE, pues el contexto se torna difícil en términos de rispidez y de enfrentamiento. Y quiero hacerle una pregunta directa respecto a si existe el riesgo de que si no se alcanza el 40% que se requiere para que esta consulta sea vinculante, al menos en el plano de lo legal, pueda haber un enfrentamiento mayor en el que el presidente incluso pueda acusar al INE de no hacer lo suficiente para que hubiera la participación que se necesitaba. Mira, muy buena pregunta. El INE, como cualquier árbitro electoral de nuestro país y en el mundo, siempre está sujeto a presiones de los diferentes actores políticos, porque es el árbitro de la contienda. Y como en cualquier arbitraje legal o hasta incluso deportivo, pues hay presiones sobre el árbitro, y el Instituto Nacional Electoral, con la herencia del IFE, pues conocemos de este tipo de presiones, pero nuestra responsabilidad es que se cumpla a la letra de lo que está dispuesto el marco normativo correspondiente, sea la Constitución o sea los marcos legales. Lo que nosotros vamos a hacer con los recursos con los que contamos es atender a esa responsabilidad que tenemos. No todo depende del instituto, como mencionábamos hace un momento. La pregunta que se está haciendo no la formulamos nosotros. Incluso la consulta nosotros no la solicitamos. Somos quienes organizamos el ejercicio, así está delegado al INE esa responsabilidad, y vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Claro, en un momento determinado al organizador se le focaliza como si fuera el actor que convocó y propuso la pregunta, etcétera, etcétera. Y obviamente dependiendo del resultado de la cantidad de gente que acuda a las urnas, seguramente se nos va a calificar, pero nosotros no podríamos responsabilizarnos de obligar a todo mundo que acuda el 1 de agosto, aunque estamos haciendo todo nuestro esfuerzo
y agradecemos incluso espacio como el de ustedes para difundir de qué se trata la consulta y convocar a la ciudadanía que acuda. Es un derecho que tenemos y que tenemos que aprender a ejercerlo porque es una novedad de nuestro sistema democrático. Efectivamente, pues tenemos esa responsabilidad. Apenas hace unas semanas fuimos al ejercicio más grande en la historia democrática de nuestro país y participó el 52.4% del listado nominal. Estoy hablando de la media nacional. Ahora lo que se requiere como umbral es 12 puntos abajo de esa participación que tuvimos el 6 de junio. Esperemos que la ciudadanía acuda a esta que es una oportunidad para todos nosotros, ¿no? Y como eso, pues el instituto no para, bien lo menciona. El 6 de junio tuvimos esto, ahora vamos al 1 de agosto. Mañana se reúne el Consejo General para conocer y tomar decisiones sobre la fiscalización del pasado ejercicio del 6 de junio, que pues es decir, eso nosotros acudimos a las urnas el 6 de junio, pero el ejercicio no termina ahí. La fiscalización es una etapa muy importante después de la reforma legal del 2014 para poder calificar el resultado de las elecciones. Y efectivamente hay algunos actores que participaron el 6 de junio pasado, pues que incurrieron en algunas faltas a juicio de la Comisión de Fiscalización, y será mañana el Pleno del Consejo General quien votará la procedencia de esos proyectos que acordó la Comisión de Fiscalización, que trae algunas sanciones como las que mencionas. Y finalmente, licenciado, por cuestión de tiempo, quisiera preguntarle, si no hubo una partida presupuestal extra para la organización de la encuesta, ¿tuvieron que hacer el gasto de los recursos que ya se les habían asignado para este año? Efectivamente, no hubo una partida adicional, no hubo una ampliación presupuestal para la consulta popular, y es con nuestros recursos, haciendo todo el ahorro posible que vamos a organizar y utilizando también mucho del material que utilizamos el pasado 6 de junio, con la que vamos a organizar la consulta. Pero el Instituto Nacional Electoral, como siempre, cumplirá con su responsabilidad en la medida del alcance de sus posibilidades, que es las que tenemos ahora, y sí garantizamos, se los menciono a los tres y a su audiencia, que habrá la sana distancia correspondiente y las condiciones favorables para asistir a este ejercicio el próximo domingo 1 de agosto. Muy bien. Licenciado, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros en Contextos. No, al contrario, le agradecido soy yo, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por el interés de este ejercicio y cuenten con la posibilidad en otros momentos de atender sus llamadas con muchísimo gusto. Muy buen día. Gracias. Muchas gracias, licenciado. El licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE. Son las 8:28. Vamos a la pausa. La Casa del Vino presente con Contextos. Te invita al primer Festival del Vino Mexicano. Degustación, catas, música, 65 bodegas y restaurantes. 7 de agosto, Centro de Convenciones Torreón. Tu entrada está en boletea.com. Cupo limitado. La Casa del Vino te invita a escuchar Contextos después del corte. Contextos.